Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Veo que hay caras que yo al menos no las recuerdo, a otras sí las puedo recordar. Hay directivos, como representación está Ángel de Pedro y yo. Los demás, pues, supongo que están aquí por el tirón del autor de la novela que se va a publicar. Y, bueno, en cualquier caso, lo primero que procede es disculpar a nuestro presidente. Yo solo soy presidente adjunto, que por motivos profesionales es un hombre joven, no como yo, que ya soy mayor. Eres joven, activo y ocupado. Entonces, lamento mucho no poder estar aquí porque estas cosas le gustan a él. Y si puede, está él. Algunas veces, incluso estando, pues delega en mí y él se queda por allí entre el público porque tiene, pues, más ocupaciones, incluso aquí dentro. Pero bueno, en cualquier caso, él siente mucho en estar aquí. No sé si le conoces. ¿Me conoces? Bueno, es un hombre muy próximo, muy galante, muy culto. De hecho, es un profesor universitario. Y hoy, pues, no puede estar. No puede ser, porque no puede ser, pues, no hay nada que hacer. Estamos en la casa regional más antigua del mundo, que es española, ¿eh? Entonces, en otros países tienen casas regionales y que antigüedad tendrá, pero española es la más antigua del mundo. 2 de octubre, el 2 de octubre cumplió 136 años. La mayoría de edad y, entre otras cosas, es una casa, me hablábamos ahora el autor de la novela y yo, que es una casa muy abierta. Es un carácter muy asturiano. El asturiano, por suerte para Asturias, es un pueblo receptivo. El centro asturiano no puede ser más que una representación de ese pueblo aquí en Madrid. Y también le decía que no seremos cultos, pero mantener la cultura. Así es que son muchos los actos que se desarrollan en este Salón Príncipe de Asturias. Ya princesa, aunque seguimos diciendo príncipe, porque no hemos llevado a cabo los cambios que hay que hacer. Pero bueno, en cualquier caso le seguimos llamando, y a lo mejor el nombre se le mantiene y se le mantendrá, porque así nació como Salón Príncipe de Asturias. Y bueno, pues hoy tenemos, vamos a poner de largo a una criatura, de largo aquí, porque me parece que ya fue presentada en otros lugares, pero aquí la vamos a poner de largo, una novela con un título, pues, bueno, sugerente. Es el autor, por si no lo han visto, está a mi derecha, Juan Manuel Velasco Centellas. Juan, me parece que se llama, es natural de Benicàssim, Castellón, y creo que vives allí, ¿no? Vives aquí en Benicàssim. Soy de Nación Castellón, pero luego de Juanito. Es licenciado en Geografía e Historia, autor de 12 novelas, 3 de ellas publicadas. Solo los hombres sin patria pintan lobos de mar, en 2006, finalista en el Premio Azorín de Novela en 2005. A ti, Mateo, es a ti, en 2013. Me he quedado pensando por las fechas, ¿eh? Sí, no, está en la cuarta, de hecho, sí, está erróneo. Y Temblores para una República, en 2015. 2 de ellas finalistas en las ediciones 1998 y 1999 en el certamen Ciudad de Salamanca de novela. Bueno, no voy a leer toda la retaíla de lo que hay aquí porque es largo, muy largo, y aunque es joven, pues se ve que tuvo mucho tiempo para hacer cosas muy interesantes. A mí alguien me contó que él era profesional, tenía una actividad profesional creo que bien remunerada, pero el beneficio de la literatura, de la escritura, en este caso, le pudo
abandonó aquel trabajo y se metió en la gran aventura que es dedicarse a la escritura, donde hay una competencia enorme, enorme. Lo que pasa es que, bueno, dentro de esa competencia siempre destacan unos. Siempre destacan unos y ese puede ser Juanma. Está naturalmente muy joven, está en sus comienzos y esperemos que tengas muchos éxitos, que presentes muchas novelas donde quiera que las presentes, y si quieres venir al centro asturiano, estaremos encantados de acogerte y que te sientas a gusto, que te sientas aquí como en tu casa, que realmente puedes considerarla. Y nada más, no voy a decir nada más porque lo que queremos es escuchar al que nos tiene que contar algo. Yo más o menos he desbordado un poco lo que es el centro asturiano, nuestro espíritu, y aquel que quiera hacerse socio es muy fácil, solo hay que hacer una ficha y luego son 21 euros mensuales por familia nuclear, matrimonio e hijos. Realmente barato porque aquí hay actividades todos los días de la semana, todos los días de la semana. Y luego tenemos una finca a 25 kilómetros, una finca de recreo, donde hay muchas actividades deportivas, hay liga de fútbol, hay 3 piscinas de verano. De invierno no tenemos ninguna. Hay un restaurante para 300 personas, en fin, que tiene una oferta muy grande por muy poco dinero. Y estaremos encantados de que se sientan en la casa por ser socios, además. Es un reconocimiento mayor. No digo más, que gracias por venir y cedo la palabra al autor. Gracias. Voy a cambiar de ubicación, ¿vale? Yo prefiero estar a pie de pista, a ver si lo hacemos menos solemne y más interactivo, ¿vale? Bueno, me faltó presentar a 2 personas importantes, como son Sancho, o Carlos, o no sé. Sí, porque me han dicho 3 nombres, entonces me quedaré con el primero que me dijo Sancho. Olivia. Saludad. Ya está. Ya os ha tratado de persona importante y ya está bien, ¿vale? Bien, pues le decía yo a mi presentador que aquí en Asturias, bueno, a esta sucursal de Asturias, uno se siente como en casa, porque realmente si tuviera que escoger una segunda región, escogería sin lugar a dudas Asturias, y no es porque ustedes estén presentes, porque ciertamente es así. Estuve viernes, sábado y domingo en Asturias, recogiendo un premio literario en Langreo, la asociación de mujeres de allí, que me concedió el primer premio por un relato que se llama Filando cuentos de mujer. Y mi ángel de la guarda literario vive en Asturias. Ella es la que se ocupa de mí literariamente, la que me organiza, la que me corrige, la que me ven hábiles. Yo siempre que voy a su casa me siento como en la mía, y habré ido los últimos 4 años desde que la conocimos como 6, 7 veces a Asturias. Por lo cual, pues, Asturias es eso. Cuando llamé al centro asturiano sin conocerlos de nada y me abrieron la puerta, pues sin preguntarme ni siquiera quién era, pues la verdad es que me quedé tan gratamente sorprendido que eso solo hizo que corroborar mi sensación de hospitalidad extrema de la gente asturiana. Por lo cual, si ustedes son asturianos, pues enhorabuena por serlo, ¿vale? ¿Quién soy? Pues yo le he firmado a él, a Jesús, un libro, y le he puesto que soy un escritor de trinchera, porque realmente soy escritor, porque no hago otra cosa y ya no sé hacer otra cosa, porque quienes hacemos mucho nos dedicamos en exclusiva a una actividad, casi que dejamos de hacer y desaprendemos todas las demás. Solo escribo, como él bien ha dicho. Yo hace 7 años dejé un trabajo
solvente y acomodado y de 8 a 3 y que me permitía incluso escribir por las tardes. Y de hecho, cuando me dejé el trabajo ya tenía 9 novelas escritas, esta es la 13ª. Pero no era suficiente, no era suficiente. Al final un diletante es un diletante y un amateur es un amateur. Y o te profesionalizas o si no te quedas siempre a medias. Con lo cual, después de 7 años, resistimos en esa trinchera a la que me gusta aludir. Estamos aquí pues, para hablar un poco de nosotros y no para hablar, sino para dialogar y para intercambiar. No va a haber turno de ruegos y preguntas, o sea que me apetecerá que me interrumpáis desde el minuto 1, porque yo me conozco muy bien, entonces yo me canso y ya es lo que tengo que decir. Intentaré y deberéis intentar de que esto lo hagamos participativo y dinámico, ¿vale? Por el bien de todos nosotros y sobre todo por el bien mío. O sea que interrumpidme cuanto debáis y cuanto queráis. ¿Cómo creéis cuántos escritores creéis que viven en España de la literatura? En exclusiva. Javier, que está muy ducho en estos temas, podrá esbozar una aproximación. No vive mucho, vamos, 3, 4. Yo iba a decir hasta 20. De verdad, bueno, hay alguno que ya no vive como aquel. Ya, bueno, pues él aún es más pesimista que yo, ¿vale? En Francia vivían del orden de los 150 y en los países escandinavos no he querido ni investigar la proporción. Entonces, claro, el pretender ser escritor y vivir de escritor en España tiene un riesgo extremo. Y es una profesión, pues... Vivir sí, claro, pero uno no aspira a vivir, a ser famoso, a dedicar por la calle, ni a ser siquiera rico, aspira a vivir con dignidad de lo único que sabe hacer. Entonces, pues, resistimos. También comentábamos antes por aquí, sotto voce, que yo pertenezco a la Asociación de Escritores de la provincia de Castellón, pero que no sé, bueno, sí, ha dicho el que era de Castellón, y realmente escritor solo soy yo, porque el resto son policías que escriben, abogados que escriben, jubilados de máxima de 2.500 euros al mes que escriben. Claro, sí es muy fácil ser escritor, pero cuando las facturas te las tienes que pagar a final de mes, con el resultado y con los réditos de tu escritura, la cosa cambia. Entonces, a veces yo discrepo eso no obsta para que sean pues, brillantes escritores, quien lo sea, porque las capacidades de cada uno pues están donde están. Pero lo de ser escritor en España siempre ha tenido una connotación pues, de miseria añadida, salvo excepciones, una connotación, incluso los más ilustres han sido pues, relativamente miserables y a Cervantes me remito. Pero bueno, si no estuviéramos, pues digamos la frase un poco idiota que habría que inventarnos, para que tuviéramos esa parte de ocio un poco cubierta y esa parte de intimidad cuando nos quedamos a solas con un libro y cuando nos encontramos con otros pensamientos que alimentan los nuestros. Pues bien, yo soy escritor. Después de 7 años sigo siendo escritor. Y esto es uno de mis vástagos, el último vástago publicado. Publicar una novela es fácil. Hoy en día es muy fácil publicar una novela. ¿Por qué? Pues porque al escritor le cuesta dinero publicar una novela. Y quiero que Javier me desmienta cuando cometa alguna imprecisión, ¿vale? Han florecido, de la misma manera que han florecido un sarpullido de escritores con la democratización de la escritura que ha propiciado Internet, a la par han florecido una mansalva de editoriales que lo que hacen es aprovecharse de esa vanidad o de ese egocentrismo del escritor, y el escritor se siente gratificado porque una editorial con sello le publica, pero le cuesta dinero, porque a menudo comparte los gastos de edición, de impresión, y después la editorial lo suele dejar un poco al albur, y en la primera presentación, donde el autor lleva a su círculo concéntrico de amistades, con eso y con poco más, la editorial cubre gastos y gana muy poco o un poco de muchos. Ese es el gran negocio de las pequeñas y medianas editoriales. ¿Yo qué he hecho? Pues yo no quiero pasar por ese tamiz, por ese aro, por ese cilindro. ¿Qué hago? Me autoedito. Y al autoeditarte, esto es una autoedición, evidentemente si tú coges el libro no vas a distinguir si lo ha publicado Planeta o lo ha publicado Alfaguara. La edición es tan digna como la de cualquier otra editorial con pedigrí, pero esto comporta en que te conviertes en un hombre orquesta, en que tú eres todo. Tú eres, pues, primero el escritor y después eres el maquetador, el corrector, aunque evidentemente tengo maquetadores y correctores, porque
con la mirada encimista de uno no basta para corregir las erratas, pero luego te conviertes en tu distribuidor, en tu librero, en definitiva en este feriante que ahora soy, que va con su atillo y con su caja de feria en feria, de pueblo en pueblo, de local en local, de centro en centro, pues para comercializar un poco la novela de tú a tú. Porque luego el añadido es que si yo este producto, que podría, lo planteo comercializar a través de las librerías, pues la librería se queda un porcentaje del 30%. Pero como yo no tengo capacidad para viajar por toda España para distribuirlo, la distribuidora se queda otro 25%. Estamos en el 55%. Los gastos de impresión y edición son los que son. ¿Qué nos queda? Nos queda nuestro trabajo. ¿A cómo nos sale la hora? Pues ahora de ruandés marginal trabajando en el Congo. Entonces, por eso la filosofía mía es eso, el echarme al monte con el libro y procurar pues acudir a sitios donde alguien convoque por ti y donde haya un público, como en este caso por el centro asturiano, que tenga un poder de convocatoria y con los 4 o 5 amigos que uno tiene, pues hacer una jornada para tomarnos luego 2 cervezas con ellos también. Ese es un poco el panorama un poco a grandes rasgos, el panorama de la edición y de la literatura. Le contaba también a Javier, yo antes tenía agente literario. ¿Sabéis qué es agente literario? ¿Sabéis? Un agente literario es el que vincula al autor con la editorial, para que el autor solo tenga que preocuparse de escribir. Ella tuvo que dejárselo porque no tenía nadie mediático, y como no tenía nadie mediático, pues se integró, porque le surgió una oferta, en la sección de ficción de la editorial Planeta. Ella me conoce de toda la vida, me ha leído casi todo, y le dije: Lola, te voy a dar 5 novelas, de las inéditas, y 5 sinopsis, porque me dijo: dame lo que tengas y les echáis un vistazo, para ver si podemos publicar alguna. Yo llevo con ella desde hace 20 años, desde el 98. Matilda Sens y yo comenzamos en la misma agencia literaria. Matilde es multimillonaria, es una de las 4 que vive de la literatura, y yo pues estoy aquí, ¿vale? Pero yo me carté en el año 98, me carté con Matilda Sens. Bien, lo decía porque no lo decía por nada. Vale, ya está, ya, que no. Lo decía porque hace un mes, que es cuando ellas decidieron Planeta, incorpora 3 autores a su elenco, a su plantilla. 3 autores nuevos, noveles. Ella me dijo que estaba difícil. Y yo le repliqué diciendo que si ella sabía, que ella lo sabía, que yo escribía mucho mejor que la mayoría de gente a la que publicaban. Y ella me replicó a su vez diciendo que eso era un negocio, que la literatura que la editorial era un negocio, y que por lo tanto pues contaba poco la literatura y la calidad literaria. Contaba el amplio espectro, contaba que el libro o el producto, que publican más bien producto en su mayoría. Vale, no me hagan las fotos, por favor. Tengo bastante, es que no me gustan las fotos. Y gracias. Entonces, eso, y me dijo que estaba difícil. Y evidentemente la llamé y no había sido yo el escogido, porque mi literatura no es producto, porque yo me precio de escribir literario y de escribir bien, y podéis llamarme un poco arrogante, que a lo mejor quizá lo sea, porque catalogarme de que escribo bien pues es una osadía por mi parte, pero así lo creo y así lo traslado. Y como no se estila y como tratan de domesticar a las sociedades por muchos canales, pues la literatura no deja de ser un canal más de domesticación, y no presentando productos o libros o literatura demasiado profunda o demasiado, ya no profunda, sino que no la puedas leer en oblicuo, de corrido, en una playa barra en agosto, que necesites tomarte tu tiempo, que necesites ese momento de intimidad y de reiterar un poco algunos párrafos, no porque no los entiendas, sino porque realmente pues, te motiven a releerlos, porque incluso hasta te puedan emocionar por la manera en que está escrito. Pues ese tipo de producto no se lleva. Por lo menos las grandes editoriales, que son las que mueven las grandes cifras, que son las que permiten vivir a los 4, 5 o 10 autores que realmente pueden vivir de la literatura sin otros aspectos colaterales, pues eso es lo que esa membrana no podemos traspasarla, y nos tenemos que quedar pues siendo
esos escritores de trinchera, de cara B, que somos muchos y que estamos ahí en cada provincia pues, defendiendo nuestra pequeña parcela de visibilidad. Sigo hablando mucho, entonces como no me interrumpís, pues... Tengo una pregunta, ya estamos. O sea, empiezas con un proverbio arcano y dice que la fragilidad es en vez de la plenitud. Vale. Y te pregunto, Juanma, ya sabes que me interesa más la parte creativa y un poco mística que la de negocio. O sea, para ti, ¿qué es la fragilidad? ¿Por qué la fragilidad en esta novela? El título. Vale, ¿por qué no lo hacemos extensivo a la...? Alguien podría decir, primero que ¿se atreve alguien a responder qué es la fragilidad? Entendido no como propiedad de la materia, sino como universal, atribuible a la condición humana. Va. ¿Qué es la fragilidad? Sancho, ¿qué es la fragilidad? ¿El frágil? No se puede contestar a una pregunta utilizando el mismo término de la pregunta. Vale, ya está. Siguiente, ha pasado tu turno. ¿Alguien se anima a decir lo que es la fragilidad para él? Esther, ¿te animas a decir lo que es la fragilidad? Estoy deseando escuchar. Y la pregunta era para ti. Vale. Yo creo que la fragilidad es esa delgada línea intangible que separa la plenitud de la miseria, la euforia de la decepción, el fracaso del éxito. Eso es la fragilidad, ese altibajo que nos tiene sometidos y que un día te hace estar eufórico y otro día te hace estar abatido. Y no un día, sino a la hora siguiente. Me imagino que nos habrá pasado a todos, por lo menos particularmente a mí me pasa, y no ya por épocas, sino por días y por instantes. La fragilidad es eso que nos somete y que nos recuerda que somos humanos y que aquello tan místico de que polvo eres y en polvo te convertirás. Eso es la fragilidad, eso es la fragilidad. ¿Por qué la fragilidad? Pues porque un poco sobrevuela a los personajes de la novela. Siempre está presente ahí, siempre están en esa frontera y en esa membrana que les hace bailar de un lugar a otro, como decía, de esa euforia al abatimiento. Cuando me preguntan de qué va la novela, decía San Agustín que si no me lo preguntas lo sé, y si me preguntas no sé explicarlo. Esa es una frase que se me queda de San Agustín, aunque yo no sea muy religioso, pero siempre es bueno recurrir a veces a los pensadores religiosos para que te esclarezcan un poco. Es que no va de algo concreto. Casi que os leo el primer párrafo de la contraportada y entonces la fijo más y luego profundizamos un poco. Aunque a mí no me gusta dar mucho el coñazo con el libro, yo prefiero que hablemos un poco de todo, porque hablar del libro es un poco... me produce hasta un cierto pudor, y desentrañarlo y profundizar y hurgar. Un equipo internacional de científicos ambientalistas poniendo en práctica un experimento destinado a reconducir a escala planetaria la degradación de la atmósfera. Un político excesivamente enamorado de su propio ego que advierte cómo una alineación perniciosa de lo sutil lo va desmereciendo. Dos adolescentes femeninas rebelándose contra el sistema, contra sí mismas, contra los determinismos. Un matrimonio que aparentaba solidez emocional y que se disuelve de un portazo. Aparentemente son personajes dispares y justapuestos que no tienen demasiado entre sí común. Yo quise ser muy ambicioso de entrada y planteé un abanico de amplio espectro de personajes y fui introduciendo pues eso, lenguajes y personajes distintos en edad, distintos en formación, distintos en visión, en filosofía, y llegó un momento en que la novela me sobrepasó. Tanto es así que me la tuve que dejar durante un tiempo mediada porque pensé que por una vez tenía que dejar a medias una novela. Y luego pues la retomé pues, al cabo de 2 o 3 meses, animada por mi amiga, mi ángel de la guarda Vilesina, y ella me hizo que aplicara pues ese método que es picar piedra, un método secreto que es picar piedra y echarle horas y después ya cada uno el don y la gracia que tenga y bueno, al final pues conseguí que la espiral no se abriera más, porque una novela es ir abriendo una espiral, hasta que hay un momento en que sabes que tienes que cerrarla y cuando ya empiezan a cerrarla y
le enfilas la cuesta abajo, sabes que vas a poder con ella. Entonces eso ocurrió, que hubo un momento que en el capítulo 30 de los 42 que tiene, pues ya supe cuál era el final, porque en el capítulo 2 no sé cuál va a ser el 7, en el 7 no sé cuál va a ser el 20, y en el 20 más o menos sí que tienes un barrunto un poco más ya afinado, pero tampoco es el final. Eso es la estructura del clásico novelista brújula. Yo soy un novelista brújula. Novelista brújula en contraposición al novelista mapa. El novelista mapa es aquel que tiene ya antes de escribir la novela una ficha de personajes, un guión ya muy pergeñado, un desarrollo y una metodología que le hacen no improvisar demasiado. Yo no. Mi instinto me trazo un norte que a veces es difuso, que no sé ni cuál es ese norte, y llego. He llegado satisfactoriamente en las anteriores y creo que en esta también. Si tuviera, y querré que habléis después de esta intervención ya, si tuviera que escoger un núcleo, un átomo que cohesione la novela, quizás sería ese experimento que un equipo multidisciplinar internacional de científicos pone en práctica para mejorar los índices atmosféricos y para, digamos, trastocar Olivia, la composición de la atmósfera de manera que produzca beneficios para el calentamiento global. Es verosímil, el planteamiento es químicamente posible. Me gusta documentarme, me gusta ser verista en las novelas, me gusta ser cientifista y me gusta que nada aparezca de la nada y que todo tenga un porqué, y aunque sea ficción lógicamente, mi satisfacción fue que cuando la estaba escribiendo, casi que al final, leí que habían dos equipos precisamente internacionales poniendo en práctica la misma fórmula para, que estoy dando vueltas y estoy planteando así para no desvelar demasiado, la misma fórmula experimental para subvertir ese orden troposférico, con lo cual eso me reconfortó y reforzó la idea de la verosimilitud del planteamiento científico de la novela. Alrededor de ahí pues van convergiendo los personajes, convergen en un paraje que nadie, pues, de los que estáis aquí, pues no lo conoceréis porque realmente es un paraje que es un pinar de 100 kilómetros cuadrados, que son muchos, es un pinar de altiplano que está en la provincia de Teruel, que existe, que es el pinar más grande de España en altiplano, que se llama el Pinar Ciego, y que es un paraje, pues la verdad, pues que es sobrecogedor, porque como su nombre indica, es ciego porque incluso los lugareños se pierden cuando entra la niebla, porque no hay referentes. Entonces ahí es donde un poco tiene lugar ese experimento de este equipo multidisciplinar. Pero después en la novela, pues os decía que entran muchos lenguajes, entra el lenguaje de la adolescencia, entra el lenguaje del político, acaban apareciendo las cloacas del Estado, entra lo emocional, entra el sexo, entra la ambición. Yo decía que en la fragilidad se citan el amor y el sexo, la ambición y el desarraigo, el desencuentro y la perversión, el liderazgo y la opacidad, las ecuaciones y el atrevimiento, la persecución y la serenidad, el deseo y el odio, la sabiduría y la zafiedad. Un poco es un conjunto de universales, de abstracciones que forman parte de buena parte de las novelas, porque en el fondo todas las novelas de la historia de la humanidad hablan de los 15 universales o de los 20 universales que ahora citaríamos un poco entre todos. Y es que me canso de hablar solo. Por favor, echadme un café. Oye, Juan, sí, Paco. Sí. Perdón. Yo te conocí cuando presentaste la otra novela en el Ateneo de Madrid. Sí. Me gustó la novela que escribiste, sí. Yo tengo una idea contrariamente a la que tú dices. A mí me parece bien que se haya impuesto este tipo de escritor. Fíjate lo que te digo. Yo creo que vivimos en una época dorada de la narrativa española, basada en la existencia de centenares, quizá miles, de escritores de tu tipo. Es decir, escritores que están relativamente fuera del circuito histórico, que ya eso está cambiando. Eso ya no es así. Sí, ya. Si vamos, por ejemplo, a la música, vemos que para el grupo del pop rock indie en España en este momento es Vetusta Morla,
que en el ámbito musical han empezado como tú, Sí, sí, lo escribiendo sé. novelas. Ha cambiado. Ya cada vez se está imponiendo en el ámbito de las artes, de la literatura, de la pintura, del teatro, digamos, un fenómeno creativo de generación espontánea, fuera del sistema, que acaba configurándose. El principal éxito de teatro en España en estos momentos, en Madrid, empezó pues en el hall de un teatro de la mano de unos chavales, chicos y chicas que empezaron a hacer una cosa absolutamente amateur. No me parece mal eso. Ahora, el problema de eso es cómo llega al público. Digo, yo creo que llega al público... Hay un público para eso. El 20%. Hay un público para eso porque hay un público que está saturado de las listas de éxitos. Pero es minoría. Es minoritario. Sí, correcto. Muy minoritario. Es minoritario, pero yo creo que acabará siendo mayoritario. Esperemos que tu Dios te escuche. Bueno, acabará siendo mayoritario porque se está, digamos, yo creo que eso va creciendo. Hoy es una auténtica blasfemia decir que el último libro de Paul Auster, 4321, es una mierda pinchada de un palo. Si tú dices eso, te van a poner de ignorante absoluto. Sí, lo sé. Pero es malísimo. Lo siento, es un producto más de una factoría muy buena. No puede producir, Paul Auster no puede poner malos libros, como U2 no puede editar malos discos. Pero dentro de eso es malo. Y entonces hay un mecanismo de los éxitos, digamos, que se produce de una vez. Pero hay un público que yo creo que a lo largo de toda su vida ha vivido, ha leído, y que está empezando a decantarse por este tipo de novelas, digamos, anónimas, por así decirlo. Sí, sí. ¿Dónde las encuentro yo? Yo las encuentro en Internet, en gente que escribe, edita y recrea esas novelas en las redes sociales y que logra establecer un circuito propio en torno a esa novela y a esa persona. Yo no puedo decir nada del libro que has escrito porque no lo he leído, lo leeré, pero... Somos muchos así, somos muchos. En los últimos 2 meses yo he estado al menos en la presentación de 6 libros de este tipo. El lunes pasado estuve en uno de ellos y yo creo, fíjate que esa es la dinámica. Ahora, claro, para eso hay que tener una voluntad de hierro y sobre todo hay que tener capacidad de contar historias. Porque en última instancia, escribir una novela es y será siempre otra. Hay que escribir una historia que interese, una historia que enganche, donde estén los pensamientos y las pasiones humanas y donde una persona empieza a leerla y tenga necesidad de seguir leyéndola. Estoy de acuerdo contigo al 100%, pero Terelu Ahora, Campos... claro, lo que dices tú, luego hay que pagar las facturas. Pero Terelu Campos vende 33.000 libros en el primer mes. Contra eso no puedes competir. Claro. Porque hay un público cautivo de los medios de comunicación, de las televisiones y de Babelias y de los... No, y de los regalos, y tal. Y de los críticos... Pero dentro de eso también... Pero que tiene que haber de todo, tiene que haber literatura ligera, porque yo he ido al cine a ver a Torrente, y no me avergüenzo de haber ido al cine a ver a Torrente, una vez, ¿vale? Y he leído a Matilde Asensi, de corrido y en oblicuo, pero no nos dejan que haya de todo, porque nos solapan en el altillo oscuro de la librería oscura. Entonces, claro, ¿la alternativa cuál es? El convertirte en feriante, esa es la alternativa. La voluntad de hierro, por supuesto, de hecho, si no tuviera voluntad de hierro, hubiera claudicado. Sí, pero yo como lector tengo otra perspectiva. La perspectiva que tú dices esa, pero yo digo que hoy en España mucha gente escribe muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Mucha gente escribe novelas extraordinarias. Sí, claro. Y hay una competencia feroz en todos los ámbitos porque hay mucha gente escribiendo. Ilustro al hilo de lo que dices. Yo ahora soy un auténtico mercenario de los concursos literarios, ¿vale? Y lo digo sin rubor y sin que la palabra mercenario
suene peyorativa, porque yo intento prorrogar de cualquier manera mi modo de vida, ¿vale? A veces me recomiendan que no sea tan sincero, pero no puedo dejar de serlo. ¿Sabéis a cuántos concursos literarios me he presentado este año? Este año, estamos a 22 de noviembre. Venga, aventurad una cifra, va. 30. ¿Cuántos? ¿30? Yo no entiendo nada. 368. Tres Llevo al día. 368 concursos literarios presentados. Y la cifra es fidedigna. Relato, microrelato, novela larga, novela corta, poesía corta, poemarios. He escrito este año 6 poemarios completos. He ganado 9, ¿vale? He ganado 9, alguno estaba bien. He quedado finalista en la relación que tienes ahí, tal, en 20, en distintas... Pero aún así, estoy de acuerdo contigo porque la verdadera literatura de hoy en día está en los concursos literarios que no están mediatizados por las editoriales, porque los grandes concursos, los de poesía sobre todo, que hay mucha mafia poética porque es más endogámica, y los de novela, en los que interviene una editorial que condiciona al jurado para que no gane un nombre, pero que sí que gane un tipo de literatura. Este año quiero que gane porque dan 20.000, 40.000, 100.000, 600.000, un euro, como da Planeta, que llama Javier Sierra y dice: Javier, escribe una novela del Santo Grial y te damos el premio, porque esto es literalmente así, Planeta lo hace así. En esas editoriales condiciona y dice: este año quiero una novela histórica, o este año que sea un libro que ha escrito una mujer. Eso funciona más o menos así. Hay excepciones, como en todo, pero funciona así. ¿Qué concurso le he ganado? Por los concursos literarios donde el jurado era honrado, que hay muchos más que no he ganado y que han ganado otros tan buenos o mejores que yo, evidentemente, claro. Pero una parte de la verdadera literatura nos movemos, estos escritores de trinchera, a los concursos literarios. Y hay una competencia feroz entre nosotros y nos conocemos. Y el que estuve en Oviedo este fin de semana, como os decía, y el segundo que quedó segundo, pues había ganado 16 concursos este año. Y al final, ese es un poco el reducto de la literatura. ¿Que tenemos novelas inéditas? Pues claro que las tenemos. ¿Que nos presentamos a concursos con novelas? Sí, que probablemente sean mejores los de esa inmensa mayoría, o no sé si catalogarlo como inmensa mayoría, que es opaca. Pues seguramente sí. Pero, como decía mi ex agente literaria, esto es un negocio. Y manejamos el 80% de los lectores. Tú perteneces a la minoría, Paco, a ese 20%, de lectores que buscan otra cosa y que no se dejan seducir por cantos de sirena de display. No, pero yo pertenezco a la minoría, pero también a la mayoría. Es decir, yo compro libros en una librería que está en la calle Mayor porque es cerca de donde yo vivo. Y yo también me preocupa estas cosas que dices tú. Aparte de lector, soy una persona que procura entender en la sociedad en la que vivo. Y yo le pregunto, de los libros que tenéis aquí, ¿cuáles son buenos? ¿No? De los libros que tenéis expuestos, ¿cuáles son buenos? Y me dice el 95%. Pero el librero no lee los libros ya. Tiene tantos que no los lee. Esto sí. ¿Sí? Sí. O sea, también será una excepción. Sí. O sea, digamos que ahora mismo es muy difícil ser un mal escritor de éxito. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que los escritores de éxito escriben liviano, escriben sujeto, verbo, predicado, sacudes, acabas un bestseller y queda lo que queda. Queda muy poca literatura, queda una trama trepidante, ágil, elástica, las manejan muy bien, evidentemente estoy de acuerdo, pero que las puedes leer de corrido, en oblicuo y saltando de 2 páginas. Esa es mi percepción es una y una está más cerca a ninguna que a 3, con lo cual... Espera, creo que querías decir algo antes. No, bueno, vamos a ver, es que yo me estoy imaginando cuando te enfrentaste a esta fragilidad, que hay, has recogido la vida de muchas personas diferentes, que tienen un nexo de otras. Cuando la empezaste, ¿tenías pensado meter todas esas personas diferentes? ¿Se han ido incorporando sobre la marcha? ¿Tenías pensado un final que luego al final, por supuesto, valga la redundancia, no se ajustó a la realidad? No, hombre, a ver, un poco el esquema, esa nebulosa de personajes que quieres introducir, sí.
Lo que pasa es que yo los voy perfilando a medida que los voy introduciendo. Que introducir a adolescentes, que introducir un político, que además el político empieza siendo un político que conozco yo de mi provincia y acaba siendo totalmente otro distinto. Y ciertamente sí que quería un poco esas primeros pinceladas impresionistas, sí que las tenía definidas. Pero a partir de ahí, no, a partir de ahí, es que yo escribo y me surge, yo cuando escribo un poema, me pongo delante del ordenador a escribirlos, mi método, y no sé cómo va a acabar. Me dejo llevar. Me decía un señor en Albacete, que tuvimos un conato bueno, un conato no por su parte, que no podía ser un escritor que no proviniera de la inspiración. Y yo le decía que estaba en desacuerdo con esa apreciación, porque en mi caso se daba. Yo puedo ser un gran fingidor de sentimientos. Yo os presento un poema y no sabéis si me ha ocurrido a mí, o le ha ocurrido al vecino, o es una invención mía. Yo tengo esa capacidad para fingir y para impostar, con lo cual sí no necesito recurrir a mí mismo ni a la inspiración para escribir, porque es un método, porque escribo cada día y escribo mucho cada día. Y le ponía el ejemplo de los pintores precisamente. Yo le digo, pero ¿tú crees que algún pintor, que Velázquez pintaba a Felipe IV porque era guapo y porque quería? No, Velázquez pintaba a Felipe IV porque Felipe IV lo tenía a sueldo y le pagaba para que le pintase. Y Caravaggio, que es el pintor, que lo conoceréis en su mayoría porque es el pintor, uno de los pintores más geniales de la historia de la pintura, y que el protagonista de mi primera novela de la época profesional es un cuadro de Caravaggio que se llama La vocación de San Mateo, que es una maravilla de cuadro, que está en una iglesia de Roma y que cuando te sitúas frente a él casi que te da el síndrome de Stendhal. Pues pintó ese cuadro de 3,5 metros por 3,25 con unas instrucciones precisas del cardenal Contarelli, que le dijo: quiero un cuadro en que se refleje el momento en que Jesucristo capta para el apostolado a Mateo, y quiero que esté de pie, y dejo 20.000 ducados, o la moneda que fuese entonces, y quiero que ocupe esta parte. Claro, Caravaggio estaba pintando por decisión eclesiástica de que tenía el dinero. Ocurre igual, se puede escribir sin tener inspiración, se puede escribir, sí. Pero ahí te voy a decir una cosa. Sí. Luego también depende mucho como Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, o sea, es cierto lo que dices, o sea, no estoy en desacuerdo, pero también el escritor tiene su alma, su estilo, Por supuesto. o sea, su personalidad, Sí, es claro. única. Claro. Por eso recurren a ellos, porque saben que son buenos. Entonces Caravaggio hizo la maldad, porque era un cabrón Caravaggio, de colocar, para no tener que revestir a Cristo con los ropajes de majestas que decía la iglesia y que pedía, pues colocó a San Pedro delante de él para que solo se le viera el rostro. Esa era su pequeña vendetta para la parte contratante, que le asfixiaba mucho en cuanto a... Pero el escritor siempre ha sido un sometido por el poder. ¿Por qué poder? Porque por el dinero. ¿Y quién tenía el dinero? Pues habitualmente pues la realeza en sus tiempos, y la iglesia, y pues bueno, y los distintos mecenazgos que se han ido produciendo a lo largo de la historia. ¿Qué quieres hablar, Olivia? Sí, que quiero agua. ¿Quieres agua? Fíjate, ahora cuando acabemos, ¿vale? No sé, yo podía estar hablando aquí hasta mañana por la mañana, pero tampoco es plan de machacaros de más. No sé, si tenéis más curiosidades, pues yo os puedo seguir contando mi perspectiva, mi visión, digamos, un poco reducida de escritor, no repito, pero tampoco quiero ser un escritor de provincias, porque la expresión esa sí que es peyorativa y mis libros son universales, y siempre huyo de localizar incluso mis novelas en Castellón, y procuro evitar nombres. De hecho, los escenarios de aquí pues son Bergen, la ciudad de Noruega, en Madrid, ese Pinarcio que os decía, pero por el paraje, no por la proximidad. Son escenarios universales, porque me siento un escritor universal del castellano, y por eso no pretendo ser un escritor localista, que es otra de las rémoras que uno tiene que sacudirse cuando al final los libros que nos comercializa uno en las proximidades de su ciudad, porque es más cómodo y porque pinchas menos, pues es ese, pues este es uno de Castellón que escribe, y esta eres otro de Castellón que escribe. No, oiga, yo soy escritor, de verdad.
Entonces, sí, le puede gustar más o menos, porque al final uno no le puede gustar a todo el mundo, pero no quiero ser un escritor de Castellón, quiero ser un escritor, bueno, universal, al que le han publicado una novela en México, precisamente la novela de Mateo, la publicaron en México, precisamente porque a lo mejor no localicé la acción en la provincia de Castellón, sino que la localicé en Roma, por decir algo. Entonces, a eso aspiro. No aspiro tampoco a la perpetuidad ni a la fama, aspiro, como os decía, a la dignidad y a ensamblar el buen escritor con el buen novelista y a que paséis un rato diferente, a que cuando acabéis una novela pues recordéis un poco los personajes y que con el tiempo no se os olvide como sucede con la mayoría. Yo no tengo mucho más que decir, por no saturar. Si a alguno le apetece, pues la puede ojear y nada. ¿Querías decir algo, Paco? Sí. No, nada. Ah, vale, vale. Si quieres me pongo en portavoz oficioso de los oyentes de aquí para decirte que ánimo y que sigas adelante. Pues el ánimo procuraremos echarte una mano ampliando tu circuito de audiencia en las redes sociales en las que estamos presentes y regalando tu libro a alguno que otro que le guste este tipo de literatura. Se agradece, ¿Sabes que cuentas con nosotros? se agradece mucho porque cuando alguien me dice suerte, digo, mi suerte eres tú. Porque no hay otra. Y mi suerte eres tú y mi suerte es el cuidado de los detalles. Es una definición que me gusta mucho de suerte, que la suerte es el cuidado de los detalles, más que otras de las que circulan por ahí. Y aquí ahora mi sobrina quiere despediros y quiere... Tu agente literario en ciernes. Quiere decir unas palabras. ¿Eso quería decir yo? Ya, nos vamos